Capítulo 1. Un destino compartido. Todo comienza en el planeta Vegeta, pero no de la forma en que lo conocemos. En esta realidad alternativa, el príncipe Vegeta, el orgulloso guerrero Saiyajin, no crece bajo el yugo de su padre, el rey Vegeta, sino como parte de una familia unida, en la que el rey Vegeta se da cuenta de la necesidad de fortalecer a la raza Saiyajin no solo con poder, sino con unidad. Esto lo lleva a tomar una decisión radical. Goku, el niño con un potencial increíble, será criado junto a su hijo Vegeta. Desde que ambos niños nacen, sus vidas están entrelazadas. Goku, en lugar de ser enviado a destruir la Tierra, crece bajo el entrenamiento de los Saiyajins, acompañado de Vegeta, quien lo considera más que un rival, sino un hermano. Desde pequeños, entrenan juntos, luchando lado a lado, compartiendo risas, éxitos y derrotas. La raza Saiyajin cambia, pues no solo el rey ve la importancia de estos dos poderosos guerreros, sino también el propio Goku, que, sin la influencia de su abuelo Gohan ni la vida tranquila en la Tierra, se convierte en un guerrero extremadamente serio, centrado en proteger a los suyos. A medida que ambos niños crecen, entrenan sin descanso, y su poder conjunto comienza a despertar. No solo pelean por orgullo, sino que se entrenan para salvar su planeta, sabiendo que una invasión galáctica está en marcha. El destino de los Saiyajins nunca había sido tan incierto, pero lo que sí era cierto era que Goku y Vegeta se habían convertido en una máquina de guerra perfecta, una alianza invencible. El entrenamiento no es fácil, pero los dos guerreros se empujan mutuamente, buscando superar límites más allá de los concebidos, conscientes de que el destino de su raza depende de su éxito. El rey Vegeta observa con una mezcla de orgullo y temor, pues, si bien su hijo Vegeta es el príncipe, la verdadera fuerza de estos dos guerreros radica en su alianza. Capítulo 2. La amenaza del Imperio Tsufur. Con el paso de los años, la relación entre Goku y Vegeta creció mucho más allá de la de simples compañeros de entrenamiento. La idea de una alianza de guerreros Saiyajins comenzó a cimentarse en el corazón de ambos jóvenes. Su amistad, forjada en el combate y la superación conjunta, era una fuerza inquebrantable, y la figura de la rivalidad que existió en la serie original jamás tomó forma entre ellos. De hecho, los dos comenzaron a complementar sus habilidades de manera asombrosa, fusionando sus estilos de combate de forma tan fluida que sus enemigos nunca sabían qué esperar. En su constante búsqueda por mejorar y preparar a su raza para lo que venía, el rey Vegeta tomó decisiones aún más drásticas. En lugar de enviar a Goku a destruir un planeta como había sido planeado originalmente, se utilizó su potencial de manera estratégica. Goku, junto a Vegeta, comenzó a entrenar a los Saiyajins más jóvenes, convirtiéndose en un líder de la nueva generación. Esto trajo una nueva perspectiva sobre el futuro de su raza. Goku ya no era el simple guerrero que había sido concebido como una máquina de destrucción, sino el futuro protector de los Saiyajins. Sin embargo, esta paz recién encontrada estaba lejos de durar. Un día, una amenaza emergió de las sombras del espacio. El Imperio Tsufur, una civilización avanzada y despiadada que había sobrevivido al genocidio causado por los Saiyajins siglos atrás. Los Tsufurianos, en su sed de venganza, habían reconstruido su imperio y ahora estaban listos para desatar su furia contra los Saiyajins. Estos enemigos no eran como los otros. Los Tsufurianos poseían tecnología extremadamente avanzada, capaz de neutralizar las habilidades de los Saiyajins y manipular el tiempo y el espacio a su antojo. Habían desarrollado armas que podrían destruir planetas enteros y, lo más temible, podían generar clones de energía oscilante, capaces de igualar el poder de los guerreros Saiyajins más fuertes. El Imperio Tsufur, al enterarse de la alianza entre Goku y Vegeta, consideró que esa unión era la principal amenaza que les impedía conquistar el universo. Por lo tanto, decidieron atacar a los Saiyajins de la forma más astuta posible. Debilitarlos desde dentro, desestabilizando sus alianzas y sembrando la desconfianza. Goku y Vegeta, junto con los guerreros Saiyajins más poderosos, se prepararon para lo que sería la guerra más feroz que su raza había conocido. Sabían que no podían permitir que el Imperio Tsufur se levantara nuevamente, pues su ambición de venganza pondría en peligro no solo su planeta, sino todo el universo conocido. Los dos Saiyajins más fuertes se enfrentaron al imperio con una determinación feroz. Pero los Tsufurianos no solo poseían tecnología, sino una capacidad psíquica que les permitía prever los movimientos de sus enemigos. Capítulo 3. La guerra contra los Tsufurianos. La batalla contra el Imperio Tsufur comenzó en las fronteras del espacio Saiyajin. Mientras los guerreros Saiyajins se preparaban para un conflicto intergaláctico sin precedentes, Goku y Vegeta sabían que esta guerra no sería como las anteriores.
Esta vez no solo enfrentaban enemigos que podían igualar su poder, sino que los Tsufurianos poseían una estrategia completamente diferente. La manipulación del tiempo y el espacio. El primer ataque sorpresa de los Tsufurianos fue devastador. En un acto de pura astucia, desplegaron una flota de naves camufladas dentro de una distorsión temporal. Al ser detectados por los sistemas de defensa Saiyajins, ya era demasiado tarde. Decenas de planetas fueron atacados simultáneamente. En el espacio profundo, los guerreros Z y los Saiyajins lucharon con todo su poder, pero las tácticas de los Tsufurianos comenzaban a desbordarlos. Goku, Vegeta y los demás guerreros intentaron luchar con la ferocidad característica de los Saiyajins, pero sus poderes no eran suficientes para contrarrestar las armas de destrucción masiva que los Tsufurianos habían creado. Las naves enemigas podían absorber el ki de los Saiyajins, dejándolos vulnerables en medio del combate. Los Tsufurianos también poseían tecnología de manipulación de la gravedad, lo que les permitía aplastar a los guerreros con una fuerza inhumana. En medio de la desesperación, Goku tuvo una revelación. Los Tsufurianos no solo eran una amenaza militar, sino también una amenaza psicológica. Usaron la tecnología para manipular las percepciones de sus enemigos, creando ilusiones de los seres queridos de los guerreros Z y poniéndolos en situaciones emocionalmente desgarradoras. Goku, quien nunca antes había sido afectado por este tipo de trucos, sintió como la angustia de perder a sus amigos y familia comenzaba a nublar su mente. Sin embargo, en lugar de rendirse, este golpe a su corazón lo fortaleció. Goku entendió que para derrotar a los Tsufurianos, debía aprender a ver más allá de las ilusiones y conectar más profundamente con la energía de la naturaleza. Vegeta, por su parte, no perdió ni un segundo en rechazar las ilusiones. Su entrenamiento mental, en combinación con su orgullo y fuerza de voluntad, le permitió mantenerse enfocado en la realidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era solo el poder físico de los Tsufurianos, sino su habilidad para alterar las percepciones y desestabilizar mentalmente incluso al guerrero más fuerte. Juntos, Goku y Vegeta decidieron tomar una medida drástica: abandonar la lucha directa y centrarse en la estrategia. A través de su entrenamiento conjunto, llegaron a la conclusión de que necesitaban desactivar las naves de manipulación de gravedad y las armas de absorción de ki, ya que la clave para derrotar a los Tsufurianos no era solo el combate físico, sino desactivar su tecnología. Los dos Saiyajins, utilizando su increíble velocidad y fuerza, se infiltraron en las bases tsufurianas, enfrentándose a hordas de soldados mejorados cibernéticamente. Cada batalla era más desafiante que la anterior, pero Goku y Vegeta compartían un vínculo tan fuerte que se complementaban perfectamente. Mientras Goku se ocupaba de los enemigos a corta distancia, Vegeta se encargaba de destruir las instalaciones tecnológicas, debilitando la capacidad de los Tsufurianos para manipular el tiempo y el espacio. A medida que avanzaban, la estrategia comenzó a dar frutos. La manipulación temporal de los Tsufurianos se debilitaba poco a poco. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo formidable. El líder de los Tsufurianos, un ser conocido como Kordax, cuya tecnología de manipulación temporal y espacial alcanzaba niveles inimaginables. Kordax no solo tenía la capacidad de cambiar las líneas de tiempo, sino que también podía crear versiones alternativas de los guerreros Saiyajins, obligándolos a enfrentarse a versiones de ellos mismos en combates que desafiaban toda lógica. Capítulo 4. El enfrentamiento con Kordax. El líder de los Tsufurianos, Kordax, era un ser increíblemente astuto y peligroso. Con la capacidad de manipular las líneas de tiempo y los espacios alternativos, Kordax era la personificación del caos que los Tsufurianos querían imponer al universo. Su tecnología no solo le permitía alterar la percepción de la realidad, sino que podía crear versiones alternativas de las personas, cada una más poderosa y peligrosa que la anterior. Cuando Goku y Vegeta llegaron a su base central, se encontraron con la sala del trono de Kordax, una gigantesca estructura flotante suspendida en el vacío del espacio, rodeada por gigantescas esferas de energía que fluctuaban con poder. Kordax, un ser alto y esquelético con ojos que brillaban con una intensidad cegadora, les esperaba con una sonrisa siniestra en su rostro. Así que los legendarios Saiyajins han llegado, dijo Kordax con voz fría. Pero no es el poder físico lo que determinará el vencedor, sino el control sobre el tiempo. ¿De qué sirve ser el guerrero más fuerte si ni siquiera puedes mantenerte en tu propio tiempo? El aire se volvió espeso con la energía que emanaba de él.
Las esferas flotantes alrededor de Kordax comenzaron a brillar con un resplandor azul eléctrico, creando distorsiones en el espacio-tiempo que hicieron que las imágenes se doblaran y retorcieran. De repente, el espacio alrededor de Goku y Vegeta comenzó a desmoronarse, como si estuvieran siendo absorbidos por un agujero negro. De un momento a otro, el escenario cambió. Goku y Vegeta ya no se encontraban en la base de Kordax, sino en un mundo alternativo donde todo parecía congelado en el tiempo. La vegetación, los edificios y hasta el cielo se mantenían inmóviles, como si estuvieran atrapados en una eternidad que se había detenido. Kordax está jugando con el tiempo, dijo Goku, mirando a su alrededor. Nos ha metido en una dimensión donde el tiempo no fluye normalmente. No podemos salir de aquí a menos que derrotemos sus ilusiones. Vegeta apretó los puños. No importa lo que haga. Estamos aquí para acabar con él. En ese instante, las distorsiones en el aire comenzaron a formar figuras. Primero aparecieron versiones de ellos mismos. Saiyajins más jóvenes, más rápidos, más poderosos, que parecían salidos de otro mundo. Eran versiones de Goku y Vegeta, pero con un poder infinitamente mayor y sin los recuerdos ni los sentimientos de la realidad original. Los dos Saiyajins se prepararon para la batalla. La lucha contra estas versiones alternativas de sí mismos era más que una batalla física. Era un reto psicológico. Goku se enfrentó a su propia versión, una copia de él que parecía más calculadora y despiadada, luchando con una ferocidad que Goku nunca había mostrado. Por otro lado, Vegeta se encontró con una versión de sí mismo mucho más poderosa, una que nunca había sido derrotada en su juventud y que había alcanzado el nivel de Super Saiyajin desde su primer entrenamiento. Cada golpe que el Vegeta alternativo lanzaba parecía ser un reflejo exacto de lo que Vegeta había experimentado en su vida, pero amplificado hasta el extremo. A pesar de la confusión y el dolor, Vegeta se mantenía firme, luchando para demostrar que él, y no esta versión retorcida de sí mismo, era el verdadero príncipe Saiyajin. Goku, por su parte, estaba teniendo dificultades con su copia. Aunque al principio parecía que estaba perdiendo el control, algo dentro de él se activó. Recordó su entrenamiento con Kaio-sama y la forma en que había superado sus propios límites con cada batalla. No importa cuántas veces me veas, yo siempre voy a seguir adelante, gritó mientras concentraba su ki, logrando un aumento de poder inesperado que desintegró a su versión alternativa. Vegeta, al ver la determinación de Goku, encontró la fuerza para derrotar a su propio reflejo, que caía ante la furia de su puño. Juntos, los dos Saiyajins finalmente lograron destruir las versiones alternativas de ellos mismos, pero sabían que aún no era suficiente para acabar con Kordax. La distorsión del tiempo era solo el primer paso en una batalla mucho más peligrosa. Kordax, observando desde su trono flotante, se reía sin cesar. ¿Creen que esto es todo? Esto es solo el principio. Puedo crear infinitas realidades. Pero si insisten en pelear. En ese instante, las distorsiones en el tiempo comenzaron a crecer y a colapsar sobre sí mismas. Las sombras de la guerra, las batallas, los momentos de la vida de Goku y Vegeta que habían sido modificados por las distorsiones, comenzaron a fusionarse en una nube de energía negra. Kordax estaba preparándose para su movimiento final. Desatar el colapso del tiempo mismo, un poder capaz de destruir no solo a los guerreros Saiyajins, sino todo lo que existía. Capítulo 5. El colapso del tiempo. El colapso del tiempo comenzó a tomar forma frente a Goku y Vegeta. La energía oscura que Kordax había comenzado a reunir se manifestaba en un vórtice de caos, una distorsión que crecía y se expandía con rapidez, amenazando con devorar todo lo que existía en su camino. Los cielos se oscurecieron y el espacio se retorció, creando un paisaje donde el tiempo mismo parecía detenerse y desmoronarse. Los segundos se dilataban como siglos, y los minutos pasaban como si fueran horas. El futuro y el pasado comenzaban a fusionarse. Esto es el final para ustedes, Saiyajins, dijo Kordax, con una sonrisa burlona. He desatado el poder absoluto sobre el tiempo. No hay lugar al que puedan huir, no hay refugio para ustedes. El tiempo se desintegrará ante mis ojos. El suelo comenzó a temblar bajo los pies de Goku y Vegeta, mientras la energía oscura de Kordax se expandía a su alrededor. Los dos guerreros sintieron que la gravedad misma se distorsionaba. El tiempo no solo se deformaba, sino que empezaba a colapsar, atrapando a todo a su alrededor en una fractura temporal. Cada instante parecía desvanecerse como un recuerdo distante, mientras las imágenes del pasado y el futuro se deslizaban por el aire en fragmentos caóticos. Goku, respirando con dificultad, sentía cómo la energía de la distorsión comenzaba a penetrar en su cuerpo, tratando de absorber su ki.
Sabía que no podía dejar que eso sucediera. Si lo hacía, perdería su capacidad para luchar. Miró a Vegeta, quien también parecía luchar contra los efectos de la distorsión, con el rostro tenso y determinado. Aunque la gravedad y el tiempo mismo se estaban colapsando, su vínculo como guerrero Saiyajin seguía firme. No podemos permitir que esto siga, dijo Goku, con el ceño fruncido. Vegeta asintió, sus ojos brillando con una feroz determinación. Es el momento. No podemos dejar que Kordax gane. A pesar de los efectos de la distorsión temporal, ambos guerreros entendieron que, para derrotar a Kordax, necesitaban fusionar todo su poder en un solo ataque, un ataque tan devastador que podría romper las leyes de la realidad misma. Sin embargo, el problema era la distorsión del tiempo. Si no actuaban rápidamente, quedarían atrapados en un bucle temporal eterno. Las fuerzas de Kordax estaban jugando con el tiempo como si fuera un juego, pero Goku y Vegeta no eran simples peones. Se trataba de la supervivencia de todo lo que existía. Fusionémonos, Vegeta. Exclamó Goku, su energía comenzando a concentrarse en un solo punto. Vegeta asintió, sabiendo que la fusión sería su última esperanza. No había tiempo para discusiones, no había tiempo para dudar. Ambos guerreros comenzaron a canalizar su energía hacia la fusión. Los dos Saiyajins unieron sus fuerzas, formando el gran guerrero Saiyajin, Vegeto. La explosión de energía fue tan intensa que las distorsiones temporales alrededor de ellos comenzaron a agitarse violentamente. El cuerpo de Vegeto brillaba con una luz cegadora, su poder aumentaba exponencialmente, y la energía del Kamehameha de Goku y el final Flash de Vegeta se fusionaron en una única corriente de energía que irradiaba pura destrucción. La apariencia de Vegeto era la de un guerrero imparable, con una mezcla de la seriedad y la calma de Goku, combinada con la altivez y el orgullo de Vegeta. Kordax, al ver la fusión, dejó de sonreír. Esto no puede ser, ¿cómo es posible?, gritó, mientras su propia energía comenzaba a tambalear por la presión del poder combinado de los dos guerreros. Sin embargo, Kordax no era un enemigo fácil de derrotar. En ese momento, desató todo su poder sobre el vórtice del tiempo, creando un gigantesco campo de energía alrededor de él para intentar contrarrestar el ataque de Vegeto. La batalla se había convertido en un enfrentamiento entre dos fuerzas que desafiaban las leyes de la física. Vegeto, con la determinación de un guerrero Saiyajin que no iba a permitir que su raza sucumbiera, lanzó un Kamehameha final combinado con el poder de su final Flash directo hacia Kordax. La onda de energía, alimentada por el ki de los dos Saiyajins fusionados, se estrelló contra la barrera temporal de Kordax, causando una explosión de luz que iluminó todo el universo cercano. La colisión de energía era tan intensa que el espacio-tiempo mismo comenzó a rasgarse. La distorsión se rompió en pedazos, y la realidad que Kordax había construido comenzó a desmoronarse. La barrera temporal que había creado para retener a los guerreros Saiyajins se desintegró en una fracción de segundo. Kordax, atrapado en el vórtice de su propia creación, intentó resistir, pero la energía pura de la fusión Saiyajin lo arrastró hacia su propia destrucción. Goku y Vegeta, unidos como Vegeto, vieron cómo el líder tsufuriano era absorbido por la implosión de la distorsión del tiempo. Con un último grito de desesperación, Kordax fue destruido, llevándose consigo la amenaza del Imperio Tsufur. Capítulo 6. El precio de la victoria. El universo parecía haber dejado de moverse por un instante, todo había quedado en un silencio absoluto. Las estrellas, el espacio y el tiempo mismo parecían congelados en el último segundo de la batalla. La destrucción causada por la explosión de la energía de Vegeto había desintegrado todo a su alrededor. Las distorsiones temporales, la tecnología tsufuriana y, por supuesto, a Kordax. Sin embargo, a pesar de la victoria, el ambiente estaba cargado de una sensación sombría. Vegeto, flotando en medio de la nada, notó que el espacio a su alrededor comenzaba a estabilizarse lentamente. Aunque Kordax había sido destruido, el daño que había causado al tejido mismo del tiempo era irreversible. Las cicatrices en la estructura del universo seguían ahí, latentes, como un recordatorio del poder que los tsufurianos habían desatado. El cuerpo de Vegeto comenzó a desintegrarse, la energía de la fusión comenzando a agotarse, y en un estallido de luz, Goku y Vegeta volvieron a separarse. Goku cayó al suelo, exhausto, mientras Vegeta se mantenía erguido, respirando con dificultad. Ambos sabían que, aunque Kordax había sido derrotado, la batalla había dejado marcas profundas en el universo. El daño al flujo temporal y las alteraciones que habían sufrido los diferentes puntos del tiempo no desaparecerían fácilmente. Lo logramos, pero ¿a qué costo?, dijo Goku, mirando al vacío frente a él.
El tiempo no va a ser el mismo. Quizás nunca vuelva a ser como antes. Vegeta asintió, pero su rostro era una máscara de determinación. No podemos quedarnos a lamentarnos. Lo que hicimos fue necesario. No importa lo que pase ahora, debemos asegurarnos de que este universo sobreviva, incluso si eso significa reconstruirlo desde cero. La gravedad de las palabras de Vegeta no fue perdida para Goku. La guerra con los Tsufurianos había dejado un vacío en la estructura misma del universo. Los daños no solo eran físicos, sino también existenciales. Las líneas de tiempo estaban quebradas, y con ellas, el equilibrio de todas las cosas. Si no se reparaba este daño, el mismo concepto de tiempo podría desmoronarse, creando una realidad caótica donde nada tendría sentido. Goku, sintiendo el peso de la situación, se levantó lentamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo restauramos el equilibrio? Vegeta lo miró fijamente. ¿Sabes lo que debemos hacer? No hay más tiempo que perder. La única forma de reparar esto es buscar las esferas del dragón. Si las encontramos, podemos pedirle a Shenlong que repare el daño causado por la distorsión temporal. Sin embargo, la tarea de buscar las esferas del dragón no sería fácil. Las esferas se habían dispersado por todo el universo debido a las alteraciones temporales, y algunas de ellas incluso podrían haber caído en líneas de tiempo alternas. Sin el poder de las esferas, no había esperanza para restaurar el flujo del tiempo. El viaje comenzó de inmediato. Goku, Vegeta, y algunos de los guerreros Z más cercanos se unieron para recorrer el espacio, buscando las esferas en los rincones más lejanos del universo. Sabían que la tarea no solo era peligrosa, sino que podría llevar mucho tiempo. Pero el futuro de todo lo que existía dependía de su éxito. Mientras viajaban por el universo, comenzaron a encontrar pequeños vestigios de la destrucción causada por la guerra con los Tsufurianos. Planetas deshabitados, lugares que una vez fueron prósperos, ahora yacían en ruinas. La huella del imperio Tsufuriano era palpable en cada rincón del universo. A medida que avanzaban, también encontraban seres sobrevivientes, especies que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares debido a las alteraciones del tiempo y el espacio. En su búsqueda, Goku y Vegeta comenzaron a comprender la magnitud de lo que había sucedido. Kordax no solo había intentado destruir a los Saiyajins, sino que había puesto en peligro a todo el universo, manipulando el mismo flujo de tiempo. Las esferas del dragón eran ahora más esenciales que nunca, pues solo con ellas podrían restaurar el equilibrio y corregir las heridas que Kordax había causado. El grupo de guerreros Z pronto se encontró en un planeta desolado, una esfera que brillaba débilmente en la superficie. Al acercarse, Goku extendió su mano y las esferas comenzaron a resonar, como si respondieran a su presencia. Pero al instante, algo extraño ocurrió. Un destello de luz envolvió a Goku y Vegeta, y una figura apareció ante ellos. Era un ser de energía pura, una entidad que no parecía de este mundo. ¿Han venido a corregir lo que Kordax ha hecho? Preguntó la entidad en un tono profundo y resonante. Ambos guerreros se prepararon, sabiendo que algo aún más grande estaba por ocurrir. La amenaza de Kordax había terminado, pero las consecuencias de sus acciones aún estaban por verse. Capítulo 7. El guardián del tiempo. La figura ante ellos era una presencia imponente, una entidad que parecía desprender una energía mucho más allá de cualquier ser que Goku y Vegeta hubieran enfrentado antes. El ser no parecía tener forma física definida, pero su esencia irradiaba una luz dorada que pulsaba como un latido. A medida que la figura hablaba, el espacio a su alrededor parecía fluctuar, como si el mismo tiempo se viera alterado. ¿Quién eres? Preguntó Vegeta, con la mirada fija, analizando cada movimiento de la entidad. ¿Y qué tienes que ver con las distorsiones del tiempo? La entidad respondió con voz profunda, como si su resonancia viniera de todas las direcciones a la vez. Soy un guardián del tiempo, un protector del equilibrio entre los flujos temporales. Durante siglos, he velado por la estabilidad del universo, asegurando que los eventos y los destinos sigan su curso natural. Pero algo ha cambiado. Goku frunció el ceño, su mente procesando rápidamente lo que estaba escuchando. ¿Acaso estás diciendo que las alteraciones de Kordax están relacionadas con algo más grande? El guardián asintió lentamente. Kordax no fue el único responsable. Él fue solo un eslabón en una cadena más antigua. Las distorsiones del tiempo no son algo que ocurra por accidente. Siempre hay fuerzas que buscan corromper el flujo natural del tiempo, y Kordax fue una de ellas. Sin embargo, al destruirlo, ustedes también han hecho algo que el universo no había anticipado.
La restauración de las esferas del dragón, aunque vital para la reparación del daño, también ha creado un nuevo desequilibrio. Vegeta dio un paso hacia adelante, su expresión severa. ¿De qué estás hablando? No tenemos tiempo para acertijos. Hemos venido aquí para arreglar el daño, y tenemos las esferas. ¿Qué más necesitamos? La entidad pareció sonreír, aunque no había rasgos faciales para que Goku y Vegeta pudieran ver. Las esferas del dragón son poderosas, sí. Pueden restaurar el flujo del tiempo en una medida. Pero no lo resolverán todo. Kordax no era simplemente un enemigo que se podía derrotar con puños. Su poder era un reflejo de un mal mucho más antiguo. Las distorsiones que él desató son solo una manifestación de una guerra más grande entre fuerzas cósmicas que manipulan el destino de los universos. Las esferas solo pueden curar los síntomas, no la causa. Ambos Saiyajins se miraron, sorprendidos y desconcertados. Goku, más relajado en su naturaleza, fue el primero en responder. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar que el tiempo se rompa por completo? El guardián levantó su mano y, con un gesto sutil, la realidad frente a ellos comenzó a distorsionarse de nuevo. De repente, el paisaje cambió. Ahora se encontraban flotando en el vacío del espacio, observando varias versiones del universo en un plano multidimensional. Cada una de esas versiones era un reflejo del universo conocido, pero distorsionado, alterado por las múltiples líneas de tiempo que se cruzaban. Lo que ven aquí, dijo el guardián, son las consecuencias de las alteraciones en el flujo temporal. Cada acción que altera el tiempo crea una bifurcación. Cada acción que no se corrige, da lugar a la creación de un universo paralelo. Kordax no solo estaba buscando destruir a los Saiyajins. Estaba buscando crear un vacío donde el caos reinara, donde todos los hilos del tiempo fueran destrozados y nuevos destinos se generaran sin control. Y al destruirlo, ustedes han dejado una grieta que conecta estos universos fracturados. Goku comprendió lo que el guardián estaba diciendo, pero no le gustaba. Entonces, ¿qué debemos hacer para arreglar todo esto? El guardián dejó escapar un suspiro que resonó en todo el espacio. El tiempo no puede ser restaurado por un solo acto, ni por el poder de las esferas del dragón. Lo que deben hacer ahora es cerrar la grieta entre estos universos. Necesitarán el corazón de la eternidad, un artefacto perdido que puede restaurar el flujo del tiempo y devolver la estabilidad a todos los universos afectados. Vegeta frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Dónde podemos encontrar ese artefacto? Su ubicación es conocida solo por unos pocos, explicó el guardián. Se encuentra en el Templo de los Eones, un lugar que trasciende las dimensiones. Solo aquellos que han comprendido el verdadero significado del tiempo pueden entrar en su santuario. Sin embargo, el camino es peligroso. A lo largo de la travesía, tendrán que enfrentarse a las distorsiones temporales y a seres que se alimentan de la energía de los universos paralelos. Serán puestas a prueba de maneras que no pueden imaginar. Goku y Vegeta sabían que lo que les esperaba no iba a ser fácil. A pesar de que habían derrotado a Kordax, este nuevo desafío representaba una amenaza mucho más grande. El guardián del tiempo les había dado la clave para restaurar el equilibrio, pero el precio sería alto, y las pruebas, mortales. ¿Entonces estamos listos para enfrentarlo? Dijo Goku, mirando a Vegeta. Vegeta asintió con una mirada decidida. No tenemos elección. Si no lo hacemos, no habrá futuro para ningún universo. Con ese acuerdo tácito, ambos guerreros se prepararon para su próxima gran aventura, sabiendo que su destino estaba marcado por las estrellas y que el tiempo mismo les jugaría en su contra. La búsqueda del corazón de la eternidad sería el desafío más grande que jamás hayan enfrentado, pero también la única esperanza para restaurar el orden en el cosmos. Capítulo 8. La ruta hacia el Templo de los Eones. La misión estaba clara, pero el camino que se desplegaba ante Goku y Vegeta era incierto y peligroso. El guardián del tiempo les había hablado de un artefacto capaz de restaurar el flujo del tiempo. El corazón de la eternidad, guardado en el Templo de los Eones, un lugar que se encontraba más allá de las dimensiones conocidas. Este templo no era un simple santuario. Era un sitio que desafiaba las leyes de la realidad misma, escondido en una parte del universo donde el tiempo y el espacio se torcían y se fusionaban. Solo aquellos con un profundo entendimiento del tiempo y sus complejidades podían encontrarlo. ¿Cómo llegamos ahí? Preguntó Vegeta, mirando al guardián, que aún flotaba ante ellos como una presencia etérea. El guardián no respondió inmediatamente.
En su lugar, levantó una de sus manos y la extendió hacia el vacío, creando una especie de portal que comenzó a girar con una energía tan poderosa que el aire mismo parecía ondular alrededor de ellos. La ruta hacia el templo de los eones no se puede alcanzar a través de los métodos convencionales. Solo aquellos que puedan manipular el flujo del tiempo, aunque sea mínimamente, serán capaces de navegar por las distorsiones que existen en su camino. A través de este portal, llegarán al laberinto temporal, el primer obstáculo que deberán superar. ¿Un laberinto? Goku se rascó la cabeza, curioso. No me suena tan difícil. Vegeta lo miró con seriedad. No es un laberinto común, Kakarot. Es un lugar donde las leyes del tiempo se rompen. Las decisiones que tomemos allí podrían alterar nuestras vidas para siempre, o peor aún, hacernos perdernos para siempre. El guardián asintió solemnemente. El laberinto temporal es una manifestación del caos que surge cuando las líneas de tiempo se cruzan y se deforman. No es un lugar físico, sino un entrelazamiento de posibilidades y realidades. Cada camino que elijan será una bifurcación en el tiempo mismo. No pueden confiar en su intuición. Deberán aprender a leer el flujo temporal para encontrar la verdadera salida. Vegeta y Goku intercambiaron miradas. Aunque ambos estaban acostumbrados a enfrentarse a enemigos formidables, esta era una amenaza completamente diferente. No era solo poder físico lo que necesitarían, sino un dominio del tiempo que superaba su comprensión. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Goku, impaciente por actuar. ¿Cómo llegamos al templo? El portal los llevará al laberinto temporal. Ahí, deberán seguir los hilos del tiempo que guiarán su camino, explicó el guardián. Pero recuerden, el tiempo es inconstante y siempre está cambiando. Cada decisión que tomen en ese lugar podría alterar su destino. Solo aquellos que comprendan el flujo del tiempo podrán encontrar el camino correcto. El guardián hizo un gesto hacia el portal. La elección es suya. El destino de todos los universos depende de ustedes. Con una última mirada de incertidumbre, Goku y Vegeta dieron un paso hacia el portal, sintiendo cómo la energía alrededor de ellos se distorsionaba y se volvía maleable. Un zumbido de energía llenó el aire, y el siguiente momento, el espacio frente a ellos se rompió como un vidrio quebrado, revelando un vasto vacío donde el tiempo y el espacio eran solo conceptos que apenas existían. El portal los absorbió con velocidad, y la sensación fue desconcertante. Era como si estuvieran siendo arrastrados por corrientes invisibles de energía pura, pasando de una realidad a otra, sin ninguna estabilidad que los anclara. Por un momento, la sensación de vértigo fue tan fuerte que casi perdieron la conciencia. Pero cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, se dieron cuenta de que habían llegado a su destino. El laberinto temporal era un lugar sombrío, donde el suelo estaba cubierto de escombros, de lo que parecían ser universos rotos. Gigantescas estructuras de cristal flotaban a su alrededor, cada una representando una realidad alterna. Planetas enteros, galaxias y estrellas que brillaban de manera antinatural. A lo lejos, se podía ver una figura moviéndose lentamente entre las distorsiones del tiempo, pero sus formas eran cambiantes, como si fueran reflejos en un espejo roto. Esto es extraño, dijo Goku, mirando a su alrededor con asombro. ¿Qué clase de lugar es este? Es el laberinto temporal, explicó Vegeta, mirando fijamente las distorsiones. Aquí no hay espacio ni tiempo tal como los conocemos. No sabemos si los caminos que vemos son reales o son solo proyecciones. Tenemos que estar alerta. De repente, una figura apareció ante ellos. Una sombra de sí misma que parecía un reflejo de sus propios recuerdos. Era una versión de Goku, pero con una energía maligna que irradiaba de su cuerpo. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y una risa cruel se escapaba de su boca. ¿Creyeron que podrían escapar de mí? Soy el Goku que nunca fue derrotado, el que conquistó el universo. Vengo a detenerlos, dijo la figura, levantando su mano, y una onda de energía comenzó a formarse. Goku y Vegeta se pusieron en guardia, preparados para la pelea. Pero antes de que pudieran reaccionar, el Goku oscuro desapareció en un destello de luz, y el laberinto comenzó a distorsionarse aún más. Los caminos se bifurcaron de manera errática, y de cada uno surgían diferentes versiones de ellos mismos, versiones que habían tomado decisiones distintas y habían seguido caminos alternativos. Esto no será fácil, dijo Vegeta, apretando los dientes. Cada uno de estos reflejos puede ser una prueba. Si tomamos el camino equivocado, podría llevarnos a un destino donde nunca existimos. Goku asintió, con la mente alerta. Entonces, a seguir adelante. Tenemos que encontrar la salida. Pero el laberinto tenía sus propios planes.
Los caminos se cerraban y se reconfiguraban a medida que avanzaban, y el tiempo mismo parecía burlarse de ellos. Estaban atrapados en un ciclo infinito de decisiones y consecuencias. Cada paso que daban los acercaba más a la verdad o los alejaba de ella. No sabían si las versiones de ellos mismos eran manifestaciones del futuro o reflejos de realidades alternativas, pero una cosa era clara: solo uno de ellos podría salir con éxito. Capítulo 9. La bifurcación del destino. La atmósfera del laberinto temporal se volvía cada vez más pesada, y Goku y Vegeta sentían cómo el tiempo se distorsionaba a su alrededor. Las estructuras de cristal flotaban, reflejando universos alternos y mundos que parecían existir a medio camino entre la realidad y la ilusión. El suelo temblaba, y cada paso que daban hacía que la sensación de estar atrapados en una pesadilla se intensificara. Sin embargo, no había marcha atrás. Goku y Vegeta avanzaron por el laberinto, manteniéndose alerta. La oscuridad a su alrededor no era completa, sino que estaba salpicada por destellos de luz que surgían de las grietas en el espacio-tiempo. Pero estos destellos no eran estrellas ni planetas, sino momentos congelados, como si partes del pasado y del futuro estuvieran atrapadas allí. Tenemos que encontrar un patrón en todo esto, murmuró Vegeta, sus ojos buscando alguna pista que les permitiera entender la lógica del laberinto. Todo esto es caótico. Si no descubrimos cómo se conecta todo, nunca saldremos. De acuerdo, asintió Goku, su mente en alerta. Pero estos reflejos, ¿por qué se parecen tanto a nosotros? Justo en ese momento, otro reflejo apareció frente a ellos. Una versión de Goku, pero más madura, con una expresión seria y ojos llenos de sabiduría. Al igual que el primer reflejo que habían encontrado, este Goku parecía tener una energía completamente diferente. Su presencia no era hostil, pero su mirada era desafiante, como si desafiara a Goku a probar su valía. ¿Quién eres?, preguntó Goku, desconcertado. ¿Otra versión de mí? El reflejo de Goku sonrió, pero su sonrisa era triste. No soy solo otra versión de ti. Soy lo que podrías haber sido si hubieras tomado otro camino. Soy el Goku que aprendió a dominar las distorsiones del tiempo, el que se convirtió en un protector de la estabilidad del universo. Pero esa versión de mí también tuvo que sacrificar mucho para llegar hasta aquí. Vegeta observaba en silencio, entendiendo que esta manifestación no era solo un reflejo del pasado, sino una versión futura de Goku, un futuro donde él había logrado comprender el flujo del tiempo de una manera que nunca había imaginado. El poder no es solo cuestión de fuerza física, continuó el reflejo. El verdadero poder radica en saber cuándo usarla, cuándo ceder y cuándo resistir. Las decisiones que tomes ahora serán cruciales para el futuro del universo. El corazón de la eternidad está más cerca de lo que crees, pero el laberinto te probará. No solo con fuerza, sino con sabiduría. ¿Sabiduría?, preguntó Goku, frunciendo el ceño. ¿Eso significa que tenemos que elegir el camino correcto? Exactamente, dijo el reflejo. Este laberinto está diseñado para confundir, para hacerte dudar de todo lo que conoces. Pero es en esos momentos de duda cuando debes buscar lo que realmente importa. Las distorsiones del tiempo han creado infinitas posibilidades, y debes aprender a ver más allá de la superficie. Con un gesto, el reflejo desapareció tan rápido como apareció, dejándolos con una sensación de inquietud. Pero algo en las palabras de esa versión de Goku resonó profundamente en el corazón de Goku. Sabía que la fuerza no siempre era la respuesta, y que este desafío requeriría algo más que solo poder físico. Lo entendí, dijo Goku, mirando a Vegeta con determinación. No podemos simplemente pelear hasta salir de aquí. Necesitamos pensar en lo que estamos haciendo. Si queremos restaurar el flujo del tiempo, necesitamos elegir con sabiduría. Vegeta asintió, comprendiendo finalmente lo que se esperaba de ellos. Es cierto. La fuerza no siempre lo resuelve todo. Necesitamos entender cómo las decisiones que tomemos ahora afectarán al futuro. Pero antes de que pudieran continuar, otra distorsión apareció frente a ellos. Esta vez, no fue una sola figura, sino varias, todas apareciendo a la vez. Eran versiones de ellos mismos, pero con aspectos sutilmente diferentes. Algunos parecían más viejos, otros más jóvenes. Algunos tenían cicatrices de batallas pasadas, mientras que otros vestían ropas de guerreros legendarios. Cada uno de esos reflejos parecía tener un poder único y una historia distinta. ¿Quiénes sois ustedes?, preguntó Vegeta, su tono duro, preparado para pelear si era necesario. Una de las versiones de él, una que parecía más madura y con el cabello más largo, habló en su lugar. Nosotros somos el futuro de este universo. Los que han aprendido a manipular el tiempo y las distorsiones que has causado.
Hemos venido a advertiros. ¿Advertirnos de qué? Goku preguntó, alzando una ceja. El tiempo es un río, y cuando lanzas una piedra en él, las olas que crea pueden cambiar todo lo que conoces. No solo están luchando por el destino de un universo, están luchando por las infinitas realidades que nacen de cada decisión que tomen, explicó la versión de Vegeta. Cada uno de nosotros existe porque en un momento específico, tomamos una decisión diferente. Si hacen lo correcto, si siguen el camino adecuado, pueden restaurar el equilibrio. Si fallan, podrían destruir todo lo que ha sido y lo que será. Las versiones de ellos mismos desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando a Goku y Vegeta con más preguntas que respuestas. El camino ahora era aún más incierto. ¿Cómo podían saber cuál era el camino correcto? El tiempo estaba jugando con ellos, y cada movimiento que hacían parecía ser parte de una prueba aún mayor. Esto es más complicado de lo que pensaba, dijo Goku, mirando las distorsiones que aún flotaban a su alrededor. Pero tenemos que seguir adelante. La suerte del universo depende de nosotros. Vegeta asintió, su rostro más serio que nunca. Entonces, adelante. No hay vuelta atrás. El laberinto temporal seguía extendiéndose ante ellos, lleno de posibilidades y peligros. Y aunque sabían que el futuro estaba incierto, también sabían que solo a través de las decisiones correctas podrían llegar a la salida y enfrentar su destino. Capítulo 10. El reloj del juicio. A medida que avanzaban, el laberinto temporal se volvía aún más extraño y desconcertante. Cada paso que daban era como atravesar un nuevo horizonte de posibilidades infinitas. Los reflejos de ellos mismos aparecían en todas direcciones, con diferentes versiones de su pasado, sus futuros y hasta posibles versiones alternativas. Los caminos que tomaban se bifurcaban en decenas de direcciones, todas con sus propias distorsiones temporales, y cada decisión parecía generar una nueva capa de incertidumbre. El tiempo no tiene sentido aquí, murmuró Goku, mirando cómo el suelo que pisaban comenzaba a fragmentarse y a disolverse en partículas de energía. La sensación de estar atrapados en un lugar donde nada era real comenzaba a calar hondo en sus mentes. Es más que eso, Kakarot, dijo Vegeta, apretando los puños con fuerza. Este lugar está diseñado para probarnos. Nos está empujando a tomar decisiones difíciles, a dudar de nuestras convicciones. Pero no podemos dejarnos llevar por el caos. De repente, el aire alrededor de ellos se llenó de una extraña presión. El espacio se deformó una vez más, y apareció una figura en el horizonte. Era una especie de reloj gigante, suspendido en medio del aire, girando lentamente con una presencia imponente. El reloj parecía estar formado por energía pura, sus manecillas avanzando con lentitud pero con una fuerza palpable. Goku y Vegeta miraron al reloj con una mezcla de confusión y temor. A medida que se acercaban, comenzaron a escuchar una voz profunda y resonante que emanaba de la estructura. Bienvenidos, guerreros del tiempo, dijo la voz. Soy el reloj del juicio, y soy la prueba final que deben superar para llegar al corazón de la eternidad. Solo aquellos que puedan entender el verdadero flujo del tiempo podrán seguir adelante. Para ello, deberán enfrentarse a las decisiones que definieron sus destinos. Con un destello de luz, el reloj comenzó a brillar intensamente. Las manecillas se detuvieron de golpe, y el tiempo mismo pareció congelarse a su alrededor. Un profundo silencio invadió el lugar, y luego, en un parpadeo, el mundo cambió. Goku y Vegeta se encontraron de repente en un paisaje que parecía sacado de un recuerdo lejano. Estaban en el planeta Vegeta, pero no como lo conocían. Este mundo estaba intacto, lleno de vida, sin haber sido destruido por Freezer. La vegetación era exuberante, los cielos despejados y azules, y la atmósfera vibraba con una energía que les resultaba familiar y extraña a la vez. ¿Qué está pasando? Preguntó Goku, mirando a su alrededor. Esto no es posible, dijo Vegeta, observando con incredulidad. Este es el planeta Vegeta, pero no como lo conocemos. Este es un universo donde Freezer nunca destruyó mi planeta. De repente, una figura apareció ante ellos. Rey Vegeta, fuerte y majestuoso, liderando un ejército de Saiyajins que nunca había conocido la destrucción. ¿Qué hacen aquí? Preguntó el rey, su voz llena de autoridad. ¿Ustedes no deberían estar luchando por el destino del universo? Goku y Vegeta intercambiaron miradas. Sabían que algo no estaba bien. Este no era su pasado, era una versión alternativa de lo que pudo haber sido. Lo siento, pero estamos buscando un artefacto, el corazón de la eternidad, dijo Goku, tratando de entender la situación. El rey Vegeta los miró detenidamente. El corazón de la eternidad. ¿Creen que podrán alterar el curso de los eventos con ese poder?
El tiempo es más impredecible de lo que creen, y hay cosas que no deben ser cambiadas. De repente, el paisaje comenzó a desvanecerse, y una luz cegadora los envolvió. El reloj del juicio volvió a aparecer, esta vez más grande que nunca, con las manecillas avanzando a gran velocidad. El destino no puede ser alterado tan fácilmente, dijo la voz profunda del reloj. Lo que acaban de ver no es un futuro posible. Es una de las infinitas realidades que existen dentro del flujo del tiempo. Y solo una de ellas es la correcta. Goku y Vegeta sintieron una fuerte presión sobre ellos mientras el reloj comenzaba a girar nuevamente, pero esta vez, las manecillas retrocedían rápidamente. Un torrente de imágenes comenzó a llenarlos, cada una más vívida y frenética que la anterior. Luchas, muertes, victorias y derrotas. Eran momentos cruciales de sus vidas, pero alterados, cambiados, reescritos por las distorsiones del tiempo. Este es el juicio del tiempo, continuó la voz, ahora más clara. Cada uno de ustedes enfrentará las decisiones que tomaron a lo largo de sus vidas. Solo aquellos que elijan correctamente podrán restaurar el flujo del tiempo. ¿Qué decisiones? Preguntó Vegeta, apretando los dientes. Ya hemos tomado nuestras decisiones. Sabemos lo que debemos hacer. ¿Lo saben? Replicó la voz del reloj, burlona. Entonces, ¿por qué dudaron al ver el futuro de un planeta que nunca fue destruido? ¿Por qué cuestionan sus elecciones? El tiempo no les permitirá simplemente ignorar lo que han hecho. Cada acción tiene consecuencias, y ahora, deben enfrentarlas. De repente, el reloj emitió un fuerte sonido, como si estuviera marcando el final de una era. Las imágenes comenzaron a desaparecer, y el paisaje se transformó nuevamente en un caos de luces y sombras. Goku y Vegeta se encontraron de nuevo en el laberinto temporal, pero esta vez, algo había cambiado. Las distorsiones ya no eran solo un obstáculo, sino una prueba directa de su voluntad. Esto no va a ser fácil, dijo Goku, con la mente completamente alerta. Tenemos que estar más enfocados que nunca. Vegeta asintió, mirando al frente con determinación. Esto no es solo una cuestión de fuerza. El reloj del juicio nos ha mostrado las repercusiones de nuestras decisiones. Ahora, más que nunca, necesitamos entender cómo el flujo del tiempo realmente funciona. El futuro y el pasado están entrelazados, y solo el que tome la decisión correcta podrá restaurar el equilibrio. Pero aún no sabían cuál era esa decisión correcta. Y el tiempo, como siempre, avanzaba sin detenerse. Capítulo 11. La decisión de los guerreros. El aire seguía tenso en el laberinto temporal, y la oscuridad parecía devorar cada rincón a su alrededor. Goku y Vegeta, tras haber sido confrontados por el reloj del juicio, sabían que el desafío no era solo físico, sino también mental y emocional. La imagen del planeta Vegeta intacto, con todos los Saiyajins vivos, aún rondaba sus mentes. ¿Qué pasaría si esa realidad fuera posible? ¿Qué consecuencias tendría alterar los eventos que definieron el destino de su raza? No podemos dudar, dijo Goku, mirando con seriedad a Vegeta. Si caemos en la trampa de la duda, todo estará perdido. Vegeta, aún frunciendo el ceño, asintió. Aunque su orgullo Saiyajin le decía que no debía ceder ante ningún dilema emocional, las imágenes que había visto eran demasiado vívidas. Había un poder en esa visión, un mundo donde su raza no había sido destruida por Freezer, donde su padre aún vivía, y donde el destino de los Saiyajins no había sido marcado por la tragedia. Pero a la vez, sabía que el equilibrio del tiempo era algo mucho más delicado de lo que los dos guerreros podían entender. A veces lo mejor que uno puede hacer es no intervenir, dijo Vegeta en tono bajo. Sabemos lo que pasará si cambiamos el curso de los acontecimientos, y aún así, la incertidumbre sigue siendo un veneno en la mente. Goku cerró los ojos un momento, pensando en todo lo que había pasado en su vida. Todos los sacrificios, las batallas, las pérdidas, y las victorias que lo habían formado. Su vida había estado llena de decisiones impulsivas, pero cada una de esas decisiones, incluso las más dolorosas, lo habían llevado a convertirse en quien era ahora. No sé si debemos cambiar el pasado, dijo Goku finalmente. Tal vez hay cosas que deben suceder para que todo lo demás tenga sentido. Pero también sé que tenemos el poder de cambiar nuestro futuro. El corazón de la eternidad tiene el poder de restaurar el equilibrio. No sé cómo, pero si llegamos hasta allí, tal vez podamos arreglar las distorsiones. Vegeta miró a Goku, notando la resolución en sus ojos. No era solo la arrogancia de un guerrero Saiyajin lo que estaba viendo, sino algo más profundo, algo que había estado creciendo en Goku durante años. La sabiduría que había aprendido a lo largo de todas las batallas y desafíos.
Era un poder que no se medía solo en fuerza bruta, sino en el entendimiento del sacrificio y la responsabilidad. Vamos entonces, dijo Vegeta, su tono decidido. No importa lo que enfrentemos en el camino, debemos seguir adelante. El futuro está esperando, y no podemos permitir que las dudas nos frenen. Con esa resolución, los dos guerreros comenzaron a avanzar nuevamente a través del laberinto temporal, donde las distorsiones continuaban desdibujando la línea entre la realidad y la ilusión. Sin embargo, mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. Las distorsiones no solo eran visuales, sino que también afectaban sus propios recuerdos y emociones. De repente, las paredes del laberinto comenzaron a disolverse, revelando una escena de su pasado, una que Goku jamás había olvidado. El día que Freezer destruyó el planeta Vegeta. Él y Vegeta, junto con los últimos sobrevivientes Saiyajins, estaban allí, observando el desastre mientras la nave de Goku se despegaba para salvarlo. Los recuerdos surgieron como una avalancha, y la presión del momento comenzó a apoderarse de ellos. Kakarot. ¿Qué estás esperando? Gritó Vegeta, mientras las llamas del planeta destruido se alzaban hacia el cielo. Tienes que salvarnos a todos. Lo sé, respondió Goku, pero algo en su interior lo detenía. Sabía que si intervenía, cambiaría el curso de todo lo que había sucedido, y aunque el dolor de ver morir a su gente lo torturaba, también sabía que ese acto de sacrificio sería lo que impulsaría su propio destino, lo que lo llevaría a las batallas futuras que definirían su vida. Este momento fue una de las decisiones que definió el camino de Goku, y ahora, enfrentado a una nueva distorsión temporal, sentía el peso de esa elección sobre sus hombros. ¿Qué pasaría si hubieras cambiado eso? Preguntó una voz a su lado. Era una versión de él mismo, más joven, pero con los ojos llenos de angustia. ¿Qué pasaría si hubieras salvado a tu gente? ¿A tu raza? Goku sintió una presión en su pecho. Esa versión de sí mismo lo miraba con desesperación, y al mismo tiempo, con una mezcla de odio y esperanza. ¿Qué hubiese pasado si hubiera decidido cambiar el destino de los Saiyajins? ¿Hubiese sido más fuerte? ¿Hubiera sido capaz de evitar tantas tragedias? No lo sé, murmuró Goku, la respuesta escapando de sus labios. El futuro no es tan simple. No sé si hubiera sido lo correcto. La imagen se desvaneció, y el laberinto volvió a tomar forma, pero ahora con más preguntas que respuestas. Goku comprendió que en el laberinto temporal, las decisiones no solo se trataban de poder, sino de sacrificio, de comprender que cada acción tenía repercusiones más allá de lo que podían ver. Lo único que sabemos es que el corazón de la eternidad tiene el poder de restaurar el flujo del tiempo, dijo Vegeta. Si lo conseguimos, podremos restaurar el equilibrio, pero sin alterar el futuro de forma que cause más caos. Lo haremos bien. Goku asintió, su mente ahora más centrada que antes. El destino del universo ya no era solo una cuestión de poder, sino de entendimiento profundo de lo que realmente significaba tomar una decisión. Los dos guerreros seguían adelante, sabiendo que aún les quedaba mucho por recorrer. Cada momento que pasaba en el laberinto temporal les ofrecía más preguntas, pero también más respuestas. El reloj del juicio no era solo un obstáculo. Era una lección. Y, aunque el tiempo seguía avanzando, Goku y Vegeta sabían que solo enfrentando sus miedos y comprendiendo sus decisiones lograrían llegar al final. Capítulo 12. El guardián de las realidades. El laberinto temporal parecía interminable, pero a medida que Goku y Vegeta avanzaban, un cambio sutil comenzó a percibirse. La atmósfera, antes densa y cargada de energía caótica, se volvía más clara, como si el propio tiempo se hubiera calmado por un momento. Las paredes del laberinto, que antes estaban cubiertas de sombras y distorsiones, comenzaban a mostrar destellos de luz, como si un portal estuviera cerca. ¿Esto significa que estamos cerca?, preguntó Goku, manteniendo su postura alerta mientras observaba con cautela a su alrededor. Vegeta frunció el ceño, sus ojos observando cada rincón del laberinto con una mezcla de precaución y desconfianza. No lo sé. Pero no creo que el corazón de la eternidad nos dé un respiro tan fácilmente. Algo nos está esperando. Ambos guerreros avanzaron con más determinación, sintiendo que el peso del tiempo comenzaba a acumularse sobre ellos. Al fondo del camino, una figura apareció de repente, emergiendo de una nube de energía pura. Su presencia era imponente, y un aire de misterio envolvía su figura. Era como una deidad del tiempo, con una capa etérea que flotaba alrededor de su cuerpo, y sus ojos brillaban con la intensidad de las estrellas. Así que han llegado hasta aquí, dijo la figura con una voz grave y resonante, su tono lleno de autoridad.
Soy el guardián de las realidades, y soy el último obstáculo que deben superar para llegar al corazón de la eternidad. Goku y Vegeta se detuvieron en seco, observando al guardián con una mezcla de asombro y desconfianza. Este ser no solo parecía poseer un poder inimaginable, sino también un conocimiento profundo del tiempo y de las realidades que lo conformaban. ¿Qué eres? Preguntó Vegeta, su tono desafiante, pero también cauteloso. ¿Cómo sabes tanto sobre nosotros? Soy el guardián del equilibrio, respondió el guardián sin vacilar. El corazón de la eternidad no es algo que se pueda obtener sin consecuencias. Muchos han intentado llegar hasta aquí, pero solo los más sabios, los más fuertes y los más conscientes de sus decisiones han tenido éxito. El corazón de la eternidad no es solo una fuente de poder. Es una herramienta para restaurar el flujo del tiempo, pero solo si se comprende el precio que se paga por ello. Goku frunció el ceño. ¿Qué precio? El guardián de las realidades se acercó un paso, su mirada fija en los dos guerreros. El tiempo es un flujo constante, pero no es infinito. Cada cambio, cada intervención, tiene una consecuencia. Ustedes, guerreros, son excepcionales. Han derrotado a grandes enemigos, han cambiado el curso de la historia con sus propias manos. Pero ese poder no es solo suyo. Cada decisión que toman, cada acción que emprenden, afecta a la vasta red de realidades que existen. Vegeta apretó los puños. Ya lo sabemos. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. El corazón de la eternidad es la única forma de restaurar el flujo del tiempo. No vamos a dejarlo pasar. Lo sé, respondió el guardián, su voz ahora más suave, pero igualmente profunda. Pero hay algo que deben entender. El corazón de la eternidad no es solo para aquellos que buscan poder. Es para aquellos que buscan sabiduría. ¿Están preparados para enfrentar las consecuencias de su deseo? El guardián levantó una mano, y de repente, el entorno alrededor de ellos comenzó a distorsionarse. El tiempo se plegó hacia sí mismo, y las realidades comenzaron a fusionarse. Goku y Vegeta se vieron transportados a diferentes momentos en sus vidas. El futuro, el pasado y todas las posibilidades intervinieron en una espiral vertiginosa. Goku se encontró en el campo de batalla de su primera gran pelea con Freezer, observando a su alrededor mientras su cuerpo estaba rodeado por la energía explosiva de la batalla. A lo lejos, vio a Krillin caído, y el dolor de la pérdida lo atravesó como una lanza. Era un momento que había marcado su vida para siempre. Pero algo no estaba bien. El ambiente se distorsionaba y Freezer parecía invencible, imparable, como si los acontecimientos se hubieran desenvuelto de una manera completamente diferente. La lucha no seguía el curso que Goku recordaba. El poder de su corazón, el deseo de protección y justicia, parecía estar en un punto de quiebre. ¿Qué pasaría si, en ese momento, Goku no hubiera alcanzado el Super Saiyajin? El guardián de las realidades apareció ante él, observando la distorsión con calma. ¿Ves lo que puede suceder si las decisiones no se toman en el momento correcto? El tiempo no es una línea recta. Cada acción que tomas influye en innumerables posibilidades. Goku se apartó, pero la imagen no desapareció. Sintió como su corazón palpitaba fuertemente mientras las realidades se entrelazaban. Las consecuencias de cada pelea, de cada sacrificio, se desbordaban ante él. Lo entiendo, dijo Goku, levantando la cabeza, decidido. Lo que más me importa es la gente que quiero proteger. No quiero que el tiempo se pierda en vainas que no nos lleven hacia un futuro mejor. De repente, el guardián lo miró fijamente, y una suave sonrisa apareció en su rostro. Eso es lo que realmente importa. El equilibrio no es solo cuestión de poder, sino de mantener un propósito claro, de proteger lo que es valioso sin perderse en la búsqueda egoísta de más poder. Por su parte, Vegeta estaba atrapado en una visión completamente diferente. Se encontró en el planeta Vegeta, no en su destrucción, sino en un futuro donde Freezer nunca existió, y los Saiyajins vivían libres y orgullosos. Vegeta, ahora líder, observaba su pueblo prosperando. Pero pronto, una sombra apareció: la creciente arrogancia de los Saiyajins. Sin el miedo a Freezer, la raza se volvió destructiva, incapaz de reconocer sus propios errores. Vegeta, la voz del guardián lo sacó de la visión. ¿Ves lo que puede ocurrir si un pueblo se siente invencible? Si el poder se utiliza sin conciencia de sus efectos, destruye no solo a sus enemigos, sino a sí mismo. Vegeta miró hacia el horizonte de su mundo ideal, pero pronto entendió el peso de lo que el guardián quería mostrarle. La verdadera fuerza no solo era destruir a sus enemigos, sino saber cuándo detenerse y cuidar de los demás. Lo veo, murmuró Vegeta, su orgullo suavizándose. Nunca se trata solo de ganar.
Se trata de cómo usas ese poder para proteger lo que realmente importa. La visión se desvaneció, y ambos guerreros se encontraron nuevamente ante el guardián de las realidades. Ahora lo entienden, dijo el guardián con una voz llena de respeto. El corazón de la eternidad no es solo una fuente de poder, es un recordatorio de las consecuencias que acompañan a todo poder. Si desean restaurar el flujo del tiempo, deberán hacer lo que pocos pueden. Elegir lo correcto, incluso cuando el poder parece tenerlo todo. Capítulo 13. El camino de la sabiduría. El guardián de las realidades observó en silencio mientras Goku y Vegeta asimilaban las lecciones impartidas a través de las visiones. El laberinto temporal había mostrado sus caras más oscuras y brillantes, y ahora, los dos guerreros comprendían que su lucha no solo sería una prueba de fuerza, sino también de sabiduría. El corazón de la eternidad no era solo un objeto de poder. Era una prueba de lo que significaba realmente ser un protector del universo. Entonces, dijo Goku, su voz llena de determinación, ¿qué debemos hacer ahora para avanzar? El guardián no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó lentamente, observando a los dos guerreros con una mirada profunda, casi filosófica. Lo que deben hacer ahora es enfrentar sus propios límites. El corazón de la eternidad les otorgará lo que buscan, pero solo si pueden superar las sombras dentro de ustedes mismos. Vegeta no mostró ningún signo de temor, pero su rostro era una mezcla de incertidumbre y desafío. ¿Y qué significa eso, guardián? ¿Qué tipo de pruebas enfrentaremos ahora? El guardián extendió su brazo hacia el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, una nueva distorsión comenzó a formarse ante ellos. En lugar de un paisaje borroso o una nebulosa oscura, una luz cegadora surgió del suelo, y una figura se materializó ante ellos. Era Trunks, el hijo de Vegeta, pero no como el niño que ambos conocían. El Trunks que apareció ante ellos era más grande, con una mirada fría y distante. Su espada, siempre un símbolo de su orgullo y de su fuerza, brillaba con una luz intensa, pero su postura era completamente diferente a la de los Trunks que ambos recordaban. Este era un Trunks forjado en un futuro de lucha constante, de sacrificios y dolor. Padre. Kakarot. La voz de Trunks resonó en el aire, llena de poder. He venido a probar su determinación. Para obtener el corazón de la eternidad, primero deberán derrotarme. No importa lo que sientan, o lo que piensen, deberán derrotarme para demostrar que su deseo es verdadero. Vegeta frunció el ceño, la sorpresa cruzando su rostro por un segundo. Trunks. ¿Qué estás diciendo? Este no es el futuro que deberías tener. Pero el Trunks frente a él no parecía tener la menor duda de su misión. Era un guerrero, fuerte, casi inquebrantable, y su deseo de probar el valor de su padre y su compañero era palpable. No puedo ser débil, padre. ¿Qué pasaría si el universo estuviera en manos de aquellos que no pueden protegerlo? Todo lo que he hecho ha sido por protegerlo. Y ahora es tu turno. Goku, siempre dispuesto a luchar, dio un paso adelante. Si eso es lo que debemos hacer para seguir adelante, entonces lo haré. No importa quién sea, yo siempre pelearé para proteger lo que es valioso. Vegeta, aunque sorprendido, también adoptó una postura defensiva. No te confundas, Trunks. Lo que buscas no es una prueba de fuerza, sino de entendimiento. No puedes juzgar el futuro sin conocerlo primero. El aire se tensó y la luz de la sala cambió a un tono oscuro, como si el propio tiempo se estuviera distorsionando ante ellos. La batalla estaba por comenzar. Sin previo aviso, Trunks cargó hacia ellos con velocidad vertiginosa, su espada brillando mientras cortaba el aire. Goku reaccionó rápidamente, esquivando el ataque con facilidad, pero no podía evitar la sensación de que este Trunks no era el mismo que había conocido. Había algo más en él, una ferocidad en sus ojos que hablaba de años de lucha, sacrificio y desesperación. ¿De qué lado estás realmente, Trunks? Preguntó Goku mientras se preparaba para contraatacar. Trunks no respondió, solo continuó su ataque, cada movimiento imbuido con una energía explosiva. Vegeta se lanzó al combate, concentrando toda su energía en su puño. Tú también has cambiado, hijo mío. Gritó mientras el choque de su puño contra la espada de Trunks envió ondas de energía por todo el laberinto temporal. Pero Trunks, a pesar de la fuerza de su padre, no se inmutó. Estaba determinado a probar que era digno de heredar el poder del corazón de la eternidad. A medida que la batalla se intensificaba, Goku y Vegeta comenzaron a comprender que esta no era solo una pelea física, sino una prueba emocional y psicológica. El Trunks que enfrentaban no era un enemigo, era el reflejo de lo que temían convertirse si no encontraban una solución para el futuro. «Detente, Trunks», gritó Goku mientras se interponía entre los dos. «Esto no tiene sentido.
Este futuro no es el único posible. Hay otros caminos. No todo está perdido. Trunks, aún con la mirada feroz, dudó por un momento. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y por un instante, la batalla pareció detenerse. ¿Estás diciendo que todavía hay esperanza? Después de todo lo que ha pasado, ¿realmente podemos cambiar las cosas? Goku asintió con firmeza. El poder del corazón de la eternidad no está en la fuerza, ni en las batallas que libramos, sino en las decisiones que tomamos para cambiar nuestro destino. Todos tenemos el poder de cambiar lo que hemos hecho, pero solo si estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que es realmente importante. Vegeta, viendo la duda en los ojos de Trunks, dio un paso adelante. El futuro no está decidido. Podemos forjar nuestro propio camino, hijo. Si no luchamos por lo que es justo, entonces, ¿qué sentido tiene la batalla? Trunks, con el corazón apesadumbrado, dejó caer su espada. ¿Realmente creen que aún podemos cambiar todo esto? ¿Realmente creen que hay un futuro mejor para nosotros? El guardián de las realidades observaba desde la distancia, sin decir una palabra, pero sus ojos mostraban una leve sonrisa. Eso es lo que deben comprender, guerreros. El corazón de la eternidad no es solo un objeto, sino una idea. Un camino hacia un futuro que puede ser tan brillante como el sol, o tan oscuro como la noche. Dependerá de ustedes. La luz del laberinto comenzó a brillar más intensamente, y los guerreros, ahora más sabios y decididos, avanzaron hacia su próximo desafío, sabiendo que la verdadera batalla era mucho más que una confrontación física. Capítulo 14. El despertar del corazón. La batalla contra la figura de Trunks dejó una huella en el alma de los guerreros. Aunque no había sido un combate físico en su mayoría, la carga emocional de enfrentarse a un futuro posible, aunque distorsionado, había dejado marcas profundas en sus corazones. El desafío impuesto por el guardián de las realidades no había sido solo una prueba de fuerza, sino una de sabiduría, visión y, sobre todo, entendimiento del verdadero significado del poder. Goku y Vegeta, ahora más unidos que nunca por su deseo de proteger a sus seres queridos y al universo, avanzaron hacia lo que parecía ser el último tramo del laberinto temporal. Sin embargo, el ambiente había cambiado. La atmósfera estaba cargada de una calma ominosa, como si el propio tiempo estuviera esperando su siguiente movimiento. ¿Qué sigue ahora? Preguntó Goku, con su mirada fija en el camino que tenían por delante. El guardián de las realidades, que se había mantenido en silencio observando desde la distancia, finalmente habló. El corazón de la eternidad está cerca, pero antes de que puedan alcanzarlo, deberán enfrentarse a una última prueba. Esta prueba no es solo sobre ustedes, sino sobre todo lo que representa el corazón. No se trata solo de obtener poder, sino de lo que están dispuestos a sacrificar para alcanzar la verdadera comprensión. Una profunda sensación de inquietud recorrió los cuerpos de los dos guerreros. La última frase del guardián resonó en sus mentes. Lo que están dispuestos a sacrificar. La luz que rodeaba el laberinto comenzó a intensificarse, y el suelo tembló levemente. Las paredes se retorcían como si el tiempo mismo se estuviera desintegrando alrededor de ellos. De repente, un destello cegador los envolvió, y una nueva figura apareció ante ellos. Era una representación de Goku de su propio pasado, un reflejo más joven de sí mismo, pero con una mirada vacía y desprovista de emoción. «Soy lo que dejaste atrás, Goku», dijo la figura, su voz fría y mecánica. «Soy las decisiones que tomaste, los momentos en los que pusiste todo por encima de lo que realmente importaba. Te enfrentas a ti mismo, a los errores que cometiste, y ahora, tendrás que decidir si estás dispuesto a dejar ir lo que creías que era tu destino». Goku, desconcertado, dio un paso atrás. «No entiendo. ¿Cómo es esto posible? Yo no he dejado nada atrás. Siempre he luchado por lo correcto». La figura replicó con una sonrisa sombría. «¿De verdad? ¿Y qué hay de los momentos en los que pusiste el entrenamiento y la pelea por encima de tu familia? ¿De los momentos en los que te fuiste por meses, sin saber si volverías? ¿De las veces que decidiste luchar, incluso cuando sabías que la amenaza podría poner en peligro todo lo que amabas?» Goku sintió un nudo en el estómago, recordando aquellos momentos, esos sacrificios personales que había hecho, convencido de que todo lo que hacía era por el bien de los demás. Sin embargo, ahora, en esa visión, esas decisiones parecían menos claras, más grises. Vegeta, que había estado observando en silencio, vio cómo Goku comenzaba a dudar.
Aunque su orgullo le decía que debía permanecer firme y desafiar al guardián y sus pruebas, algo en su interior le decía que este reto era más grande que ellos mismos. No solo era una prueba de su fuerza, sino también de su humanidad. Esto no es solo para Goku, murmuró Vegeta para sí mismo. Esto es para todos nosotros. De repente, una figura similar a Vegeta apareció ante él. Tú también has tenido que tomar decisiones difíciles, Vegeta. La obsesión por la fuerza, por la victoria, te ha cegado. Has luchado, has matado, y por un momento, olvidaste lo que realmente importa. ¿Dejarás todo eso atrás, o seguirás en el mismo camino de destrucción? Vegeta, aunque sorprendido por la visión, no mostró miedo. En su lugar, su orgullo Saiyajin comenzó a arder en su interior. No soy el hombre que era antes. Lo sé. Pero no me arrepiento de mis batallas. No me arrepiento de lo que he hecho para proteger a mi familia y mi gente. La figura de Vegeta, al igual que la de Goku, permaneció muda por un momento, y luego desapareció en un destello de luz, dejando a los dos guerreros con una sensación de vacío profundo. El guardián de las realidades observó todo desde su posición elevada. La prueba final es esta. ¿Están dispuestos a dejar ir los deseos que los han definido hasta ahora? ¿Están preparados para renunciar a sus pasados, sus decisiones, incluso si éstas les han otorgado poder y reconocimiento? ¿Lo harán por el bien de un futuro mejor? Goku y Vegeta se miraron mutuamente, el peso de la pregunta haciendo eco en sus mentes. Sabían lo que estaba en juego. Si querían alcanzar el corazón de la eternidad, si querían restaurar el flujo del tiempo y proteger lo que amaban, tendrían que superar sus propios límites. Tendrían que dejar ir las partes de sí mismos que los habían llevado hasta ese punto, sin olvidar, pero también sin aferrarse. Lo haremos, dijo Goku con una determinación renovada. He aprendido mucho sobre mí mismo durante todo este viaje. No se trata solo de ser fuerte. Se trata de proteger lo que realmente importa. Vegeta, con su usual arrogancia, pero también una nueva comprensión, asintió. El poder no es nada si no se usa con sabiduría. Estoy listo para avanzar. Estoy listo para dejar ir lo que me ha hecho quien soy, si eso significa un futuro mejor. El guardián, con una mirada de aprobación, levantó su mano, y una puerta de luz se abrió ante ellos. A través de ella, podían ver el corazón de la eternidad, brillando con una energía pura y poderosa. Han superado la prueba más difícil, dijo el guardián. Ahora, el corazón de la eternidad está al alcance de sus manos. Pero recuerden, con gran poder viene una gran responsabilidad. No deben perder de vista lo que han aprendido aquí. Goku y Vegeta, con una renovada sensación de propósito, caminaron hacia la puerta. Sabían que no solo estaban a punto de restaurar el flujo del tiempo, sino también de forjar un futuro donde el poder no solo se usara para la destrucción, sino para la protección y el equilibrio. Capítulo 15. El corazón de la eternidad. La puerta de luz se cerró tras ellos con un suave susurro, y el ambiente a su alrededor cambió. La energía que irradiaba el corazón de la eternidad era indescriptible. Una vibración profunda que resonaba no solo en el aire, sino también en sus corazones. Podían sentir cómo el mismo tiempo y espacio se doblaban ante la poderosa presencia de este objeto misterioso. A lo lejos, una figura emergió de la penumbra. El corazón en sí, flotando en un pedestal dorado. Su apariencia era nada menos que asombrosa. El corazón de la eternidad no era un objeto común. Parecía una gema formada por pura energía cósmica, brillando en múltiples colores y emitiendo un resplandor tan intenso que todo lo que tocaba parecía volverse parte de su luz. La piedra parecía fluir, como si estuviera viva, conteniendo dentro de sí la esencia misma del tiempo. Goku y Vegeta se acercaron lentamente, ambos con una mezcla de reverencia y cautela. Sabían que llegar hasta allí había sido solo una parte del desafío. El verdadero reto comenzaba ahora. Este es el corazón de la eternidad, dijo el guardián, su voz ahora grave y solemne. Es una fuerza poderosa que tiene la capacidad de restaurar, alterar y proteger los flujos del tiempo. Aquellos que son dignos pueden usarlo para cambiar el destino de los mundos. Pero, como bien saben, con tal poder viene una enorme responsabilidad. Goku observó el corazón con admiración. Nunca he visto algo como esto antes, pero, ¿cómo usamos este poder? ¿Qué debemos hacer? El guardián sonrió levemente, como si estuviera esperando esa pregunta. El corazón de la eternidad no puede ser simplemente tomado. Necesita una voluntad pura, una comprensión completa de las decisiones que se han tomado y las que se tomarán. El que desee usarlo debe fusionarse con él, unirse en armonía con su poder, y solo entonces podrá desbloquear su verdadero potencial.
Vegeta, que había estado observando con más cautela, habló en voz baja. Entonces, ¿estás diciendo que el corazón no es solo una cuestión de poder físico? ¿Que debemos comprender la magnitud de lo que estamos a punto de hacer? Exactamente, respondió el guardián. El corazón de la eternidad no es solo una herramienta, es un reflejo de quien lo busca. Y solo aquellos que entienden verdaderamente el significado del sacrificio, el amor y la protección serán capaces de utilizarlo sin corromperse. Goku asintió lentamente, mirando a Vegeta, quien le devolvió la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y algo que ambos sabían era una profunda comprensión del sacrificio. Ambos habían pasado por tanto, no solo como guerreros, sino también como padres, amigos y protectores. Habían aprendido que la fuerza no solo se medía en músculos o en habilidades, sino en la capacidad de proteger lo que amaban. Estoy listo, dijo Goku finalmente, su voz tranquila y segura. Se acercó al pedestal donde el corazón de la eternidad flotaba, brillando ante él como un faro de esperanza y desafío. Vegeta lo siguió de cerca, sus pasos firmes y decididos. Vamos a hacerlo, Kakarot. Ya no podemos retroceder. El guardián observó en silencio, pero su mirada estaba llena de aprobación. Entonces, que el viaje hacia la eternidad comience. Con un suspiro, ambos guerreros extendieron sus manos hacia el corazón de la eternidad, y en ese momento, una corriente de energía cósmica los rodeó, envolviéndolos en una brillante aurora. La luz era tan intensa que parecía consumirse todo a su alrededor, hasta que el tiempo y el espacio se desdibujaron por completo. En ese instante, Goku y Vegeta fueron absorbidos por la esencia misma del corazón. Su conciencia fue arrancada de sus cuerpos, llevándolos a una dimensión fuera de la realidad conocida. Allí, en un vasto vacío de energía y luz, se encontraron cara a cara con una entidad desconocida. Era como si el mismo corazón de la eternidad se hubiera materializado en una forma tangible. Una figura envuelta en una corriente de energía pulsante, con ojos que reflejaban todo el universo, un ser que trascendía el tiempo. Bienvenidos, dijo la entidad con una voz que resonó en sus mentes. Soy el reflejo de todas las posibilidades, de todos los futuros, de todos los momentos que podrían haber sido. Soy la voluntad del corazón de la eternidad. Goku y Vegeta, aunque sorprendidos, no se sintieron intimidados. Sabían que esta era la verdadera prueba. Enfrentarse a las fuerzas que regían el tiempo y el destino. ¿Qué debemos hacer? Preguntó Goku, su voz firme pero curiosa. Lo que han hecho hasta ahora ha sido solo el principio, respondió la entidad. El poder que buscan no es algo que puedan poseer. El corazón de la eternidad no es una herramienta para cambiar el mundo según sus deseos. Es un reflejo de su alma, de lo que están dispuestos a hacer por el bien de todos. Solo aquellos que entienden la verdadera naturaleza del sacrificio podrán obtenerlo. La entidad comenzó a formar una espiral de energía a su alrededor. Deberán enfrentarse a una elección. ¿Desean usar el poder del corazón de la eternidad para restaurar el tiempo, y arriesgarse a alterar el destino de millones? ¿O decidirán dejarlo ir, preservando así el equilibrio del universo, pero sacrificando la posibilidad de cambiar lo que ha sido perdido? El aire se volvió denso, y la luz del corazón comenzó a fluctuar con más intensidad. La presión en sus corazones aumentó a medida que se daban cuenta de la magnitud de la decisión ante ellos. Esta no era solo una cuestión de restaurar el tiempo, sino una elección que cambiaría todo lo que conocían. Goku y Vegeta se miraron en silencio, compartiendo un entendimiento mutuo de lo que estaba en juego. Habían aprendido mucho en su viaje, pero ahora, se daban cuenta de que la verdadera lección no era el poder, sino la sabiduría para usarlo correctamente. Capítulo 16. El juicio del corazón. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo universo estuviera esperando su decisión. Goku y Vegeta permanecieron en silencio, con la entidad del corazón de la eternidad observándolos, su presencia inmensa, colosal, como un peso que se sentía en el fondo de sus almas. El vacío a su alrededor parecía un reflejo del dilema que ambos enfrentaban. ¿Restaurarían el tiempo tal como lo conocían, con todos sus defectos y sacrificios, o dejarían que las cosas siguieran su curso, permitiendo que todo se desmoronara sin intentar cambiar nada? La voz de la entidad resonó de nuevo, suave pero profunda. Cada decisión tiene consecuencias. Aquellos que buscan alterar el flujo del tiempo deben estar dispuestos a cargar con el peso de lo que pierden en el proceso. Nada es gratuito. Si eligen restaurar el tiempo, todo lo que hicieron, todo lo que sacrificaron para llegar hasta aquí, se deshará. Pero si eligen dejarlo ir, deberán aceptar que el destino que enfrentan ya está sellado.
Goku se tomó un momento para reflexionar. Sabía que siempre había luchado con la idea del sacrificio, pero también entendía que, como guerrero, nunca podría mantenerse pasivo frente a la injusticia. A lo largo de su vida, había hecho sacrificios para proteger a sus seres queridos y al universo, y esta era la prueba final. Pero, ¿valdría la pena cambiar el curso de la historia? Por otro lado, Vegeta también meditaba profundamente. Aunque su corazón se había ablandado con los años, había sido testigo de las trágicas consecuencias de desafiar el destino. Podía recordar a todos aquellos que había perdido por su sed de poder, por su obsesión con la venganza, y cómo esas decisiones lo habían marcado. ¿Era este momento una nueva oportunidad para redimir esos errores, o era mejor dejar que las cosas siguieran su curso y vivir con las consecuencias? La entidad, al ver su vacilación, no presionó más, pero la atmósfera en torno a ellos comenzó a cambiar, tornándose aún más densa. El corazón de la eternidad palpitaba con una fuerza creciente, como si estuviera esperando una respuesta definitiva. La decisión que Goku y Vegeta tomaran afectaría no solo su futuro, sino el de todo el universo. Lo que elijan, es irreversible, dijo la entidad, y los llevaré a su destino, sea cual sea. Pero antes de que tomen su decisión, deben enfrentarse a sus propios miedos. Antes de que pudieran reaccionar, el espacio a su alrededor se distorsionó una vez más. La figura de Goku se desvaneció en una corriente de luz, y un destello cegador cubrió todo lo que conocía. Cuando la luz se disipó, Goku se encontró en un paisaje familiar, pero extraño al mismo tiempo. Estaba frente a su hogar, la cabaña de Goku, en la pequeña colina donde había vivido con su abuelo Gohan. Sin embargo, algo no estaba bien. En lugar de la calidez y la paz que recordaba, todo a su alrededor estaba desolado. El aire estaba pesado, como si todo estuviera muerto. En el horizonte, una nube oscura se cernía sobre el mundo, y el sonido de un viento suave parecía ser el único eco en un lugar que antes estaba lleno de vida. De repente, Goku vio la figura de Gohan, su abuelo, parado junto a la puerta de la cabaña, pero no se veía igual. Su expresión era seria, grave, incluso triste. Goku intentó acercarse, pero algo lo impedía. Al intentar dar un paso, el aire se volvió espeso, y la figura de Gohan habló con voz grave, casi como un susurro. Todo lo que has hecho ha traído consecuencias, Goku. ¿Recuerdas las veces que pusiste la pelea antes que a tu familia? ¿Recuerdas cuántas veces has estado ausente para salvar al mundo, dejando atrás a aquellos que más te necesitan? ¿De qué sirve salvar el mundo si no puedes estar ahí para proteger a los que amas? Goku sintió un fuerte golpe en su pecho, como si una verdad dolorosa estuviera atravesando su corazón. Las palabras de su abuelo resonaban, golpeando cada rincón de su conciencia. ¿Había sido un buen hijo? ¿Había hecho todo lo que estaba en su poder para proteger a su familia, o solo se había enfocado en ser el más fuerte, en ser el héroe del universo, dejando que su propia familia sufriera? No te equivoques, Goku, continuó Gohan, no se trata solo de poder. Se trata de lo que el poder cuesta. Si sigues el camino que has elegido, nunca podrás volver a ser el hombre que realmente deseas ser. La visión de su abuelo desapareció en una nube de humo gris. Goku estaba solo de nuevo, en medio de esa desolación, sintiendo que todo lo que había logrado había tenido un precio muy alto. A la misma vez, Vegeta se encontraba en un lugar completamente diferente, pero igualmente perturbador. Estaba en un campo de batalla devastado, el suelo cubierto de escombros, y un cielo gris cubría todo el horizonte. Frente a él, vio las figuras de aquellos que había destruido en su busca por el poder. Los Namekianos, los Saiyajins, todos aquellos que había aplastado sin pensarlo. Vegeta se acercó a ellos, pero no podían verle ni escucharlo. En el aire, flotaban las voces de aquellos que había destruido. Nunca verás la paz, Vegeta, dijeron en coro. Nunca podrás huir de tus propios pecados. La visión cambió de repente, y Vegeta se vio enfrentado a una figura familiar. Bulma, su esposa. Pero esta vez, ella no lo miraba con cariño ni admiración. En lugar de eso, su rostro estaba lleno de desesperación y dolor. ¿Por qué no puedes cambiar, Vegeta? Preguntó ella, su voz rota. Todo lo que haces, todas tus batallas, te están alejando de lo que realmente importa. La visión de Bulma se desvaneció, y Vegeta se quedó en medio de la nada, luchando por encontrar un propósito en todo lo que había hecho. ¿Había realmente cambiado? ¿O seguía siendo el mismo príncipe arrogante que no sabía apreciar lo que tenía? Los dos guerreros, ahora más conscientes de sus propias luchas internas, se encontraron de nuevo ante la figura del corazón de la eternidad.
Ambos habían tenido que enfrentar los aspectos más oscuros de sí mismos, y sus decisiones ya no eran tan simples como antes. ¿Están listos para hacer su elección? Preguntó la entidad, que ya no parecía tan distante. El poder que buscan puede restaurar el tiempo, pero ¿están dispuestos a cargar con la verdad de sus propios corazones? Goku y Vegeta se miraron una vez más, sabiendo que la decisión que tomaran ahora cambiaría no solo el curso del universo, sino también sus propias vidas. Capítulo 17. El precio de la decisión. El aire a su alrededor comenzó a cargarse de electricidad, como si el mismísimo espacio estuviera esperando la respuesta definitiva de Goku y Vegeta. El corazón de la eternidad brillaba con una intensidad cegadora, su resplandor cubriendo la sala con una luz casi surrealista, mientras la entidad observaba, impasible, a los dos guerreros. Lo que está en juego no es solo el destino del universo, continuó la voz profunda de la entidad. Lo que está en juego es el futuro de sus propias almas. ¿Cómo vivirán con las decisiones que tomarán aquí y ahora? Ambos guerreros sintieron una presión abrumadora, pero a la vez, una extraña claridad comenzó a tomar forma en sus corazones. Habían enfrentado la muerte innumerables veces, desafiado a dioses y monstruos, pero este reto era diferente. La batalla más importante no era contra un enemigo físico, sino contra su propio ser interior. Goku fue el primero en romper el silencio. Su voz, aunque firme, sonaba más madura que nunca. Yo, no quiero volver a cometer los mismos errores. Siempre he luchado por proteger a todos, por salvar el universo, pero sé que he dejado cosas importantes atrás. Mi familia, mis amigos, no sé qué pasará si cambio el tiempo, pero quiero creer que si tengo la oportunidad de hacer algo mejor, lo haré. No solo por el universo, sino por los que amo. Vegeta observó a su compañero con una mezcla de respeto y comprensión. Él, más que nadie, sabía lo que Goku significaba en su vida, y lo que ambos habían sufrido. Habían compartido muchas batallas, pero también compartían una responsabilidad común: proteger el futuro. No solo de los demás, sino de sí mismos. Es cierto, dijo Vegeta, su voz grave. En mi vida, he perdido mucho por seguir el camino del poder, por no ver lo que realmente importa. A veces, la lucha no es solo por la victoria, sino por entender lo que realmente vale la pena. El poder del corazón de la eternidad puede alterar todo lo que conocemos, pero debemos preguntarnos si realmente lo necesitamos. Puede que el futuro no sea perfecto, pero es lo que tenemos. Y debemos aprender a vivir con él. La entidad parecía observarlos en silencio, permitiéndoles procesar sus palabras y sus pensamientos. El ambiente se volvía cada vez más pesado, como si estuvieran siendo juzgados por su propia conciencia. Sin embargo, la presencia del corazón de la eternidad seguía irradiando una energía poderosa, como si estuviera esperando que se tomara la decisión final. Goku y Vegeta se miraron, ambos sintiendo que su amistad y su comprensión mutua habían llegado a un punto de no retorno. El pasado los había marcado de maneras que ya no podían cambiar, pero el futuro aún estaba por decidirse. Finalmente, Goku habló de nuevo, con la resolución de quien sabe lo que debe hacer. He decidido. No quiero cambiar el tiempo a mi antojo, ni traer de vuelta lo que ya se ha perdido. Si esto significa aceptar el destino tal y como es, entonces lo haré. A veces, el sacrificio es parte de lo que nos hace quienes somos. Vegeta asintió, con una expresión decidida. Estoy de acuerdo. No debemos permitir que el poder nos consuma, ni que la tentación de cambiar el pasado nos arrastre. El futuro es incierto, pero es el que nos pertenece. Y es en ese futuro donde debemos encontrar nuestro propósito. La entidad, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, pareció emitir un brillo más suave, como si estuviera satisfecha con su respuesta. Han elegido sabiamente, dijo con una voz que parecía resonar en todas direcciones. El corazón de la eternidad no cambiará el curso del tiempo, pero les otorgará lo que más necesitan: sabiduría, comprensión y la capacidad de aceptar su destino. En ese momento, el corazón de la eternidad comenzó a emitir una vibración intensa, y la energía que rodeaba a los guerreros se disolvió, dejándolos libres. La figura de la entidad desapareció, y la luz cegadora se disipó lentamente, dejando un aire de tranquilidad y calma en su lugar. Ahora, el destino está en sus manos, murmuró la voz, mientras el corazón de la eternidad comenzaba a desmaterializarse, volviendo a la nada. Cuando todo volvió a la normalidad, Goku y Vegeta se encontraron de nuevo en la sala donde había comenzado todo. Estaban exhaustos, pero aliviados, como si el peso de una decisión crucial finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. Lo logramos, dijo Goku, con una sonrisa suave en su rostro. Tal vez no hay que cambiar el tiempo, sino aprender de él.
Vegeta, quien siempre había sido más reticente a expresar sus emociones, asintió y miró hacia el horizonte. El futuro es incierto, pero eso es lo que lo hace valioso. Debemos seguir adelante, sin arrepentimientos. Con una última mirada al corazón de la eternidad, que ya no existía, los dos guerreros se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, sabiendo que sus decisiones habían marcado un cambio irreversible en sus vidas. Habían elegido no alterar el flujo del tiempo, sino abrazar lo que venía con determinación, sabiduría y un renovado sentido de propósito. Capítulo 18. El renacer de los guerreros. La calma que siguió a la desaparición del corazón de la eternidad no era simplemente una quietud física. Era una paz profunda, una que solo quienes han enfrentado las sombras de sus propios miedos pueden comprender. Goku y Vegeta caminaban lado a lado, sabiendo que la decisión que acababan de tomar era el principio de algo mucho más grande. Aunque el tiempo no se alteró y el futuro permaneció incierto, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y naranjas, como si el universo en sí estuviera celebrando el renacer de los dos guerreros. La energía que emanaba de ellos era diferente, más madura, más serena. Aunque sus espíritus seguían siendo los de los guerreros que lucharon por salvar al mundo una y otra vez, ahora compartían una visión más clara de lo que realmente importaba. Habían aprendido a ver más allá de las batallas, a comprender que la verdadera victoria no se encontraba solo en la lucha, sino en la aceptación y el entendimiento. Vegeta, que normalmente habría mantenido una fachada seria, se permitió una ligera sonrisa mientras miraba a Goku. Aunque no lo expresaba con palabras, sentía que algo en su interior se había aliviado. Durante tanto tiempo había buscado poder, gloria, venganza, pero nunca había considerado el verdadero precio de esas ambiciones. Ahora, por primera vez, veía la importancia de los momentos pequeños, de aquellos a los que había ignorado en su obsesión por ser el más fuerte. Goku, por su parte, caminaba con un aire tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio. Su eterna curiosidad, su deseo de aprender y mejorar, seguía intacto, pero había adquirido una nueva perspectiva. La batalla más importante no era contra un enemigo, sino contra los propios demonios internos que todos llevamos dentro. Ambos llegaron a un claro en el bosque donde el viento soplaba suavemente. Era el mismo paisaje que Goku recordaba de sus primeros días en la Tierra, un lugar lleno de paz y tranquilidad. Allí, en ese espacio libre de distracciones, decidieron detenerse y reflexionar sobre lo que había sucedido. ¿Todo esto, de verdad hemos cambiado? Preguntó Goku, mirando al cielo estrellado. Tal vez no cambiamos, respondió Vegeta, pero aprendimos a ver lo que realmente importa. El poder siempre será importante para nosotros, pero no puede ser nuestra única razón de vivir. Goku asintió. Sí, siempre quise ser más fuerte. Pero ahora, quiero usar esa fuerza para proteger lo que realmente importa. A veces, eso no se encuentra en las batallas. Vegeta observó a Goku con una mirada más profunda de lo que acostumbraba. Sabía que había algo más en él de lo que muchos pensaban. No era solo un guerrero, era alguien que siempre luchaba por los demás, incluso si eso significaba sacrificarse a sí mismo. Y aunque él mismo tenía sus propios demonios internos, ahora entendía que no todo se trataba de enfrentarse a los enemigos más poderosos. La batalla más grande de todos era la que se libraba en el corazón. Creo que hemos estado buscando la paz en los lugares equivocados, dijo Vegeta finalmente. Pero ahora, sé que la paz se encuentra en nosotros mismos, en lo que elegimos ser. Goku sonrió, sintiendo que las palabras de Vegeta tocaban un acorde profundo dentro de él. Sí, tal vez esa sea la verdadera fuerza que necesitamos. La fuerza para aceptar lo que somos, para ser mejores no solo como guerreros, sino como personas. Con el peso de la decisión ya en el pasado, los dos guerreros miraron hacia el horizonte. El futuro ya no parecía tan incierto. Había un camino que seguir, uno que ya no dependía de cambiar lo irremediable, sino de abrazar el presente y los desafíos que vinieran con él. La paz no significaba la ausencia de lucha, sino la comprensión de por qué luchamos. Goku y Vegeta ahora sabían que, aunque el universo estaba lleno de caos, siempre habría algo por lo que valiera la pena luchar. Y no solo se trataba de la supervivencia, sino de los lazos que unían a todos los seres vivos. La familia, los amigos, el sacrificio por los demás. Vamos, Vegeta, dijo Goku, rompiendo el silencio. Tenemos un futuro que explorar. Vegeta, con una sonrisa casi imperceptible en su rostro, asintió. Sí, lo tenemos. Ambos guerreros miraron al frente, listos para enfrentar lo que viniera. Ya no se trataba de salvar el mundo, ni de derrotar a los enemigos más poderosos.
Se trataba de ser mejores, más humanos, más completos. Y ese era el mayor desafío al que podrían enfrentarse. Con un último vistazo al claro tranquilo y al cielo estrellado, Goku y Vegeta se marcharon, caminando hacia su futuro, hacia un futuro donde, por primera vez, podían estar en paz con ellos mismos. Capítulo 19. El último camino. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad envolvía el mundo con su manto silente. Sin embargo, algo en el aire indicaba que los dos guerreros aún no habían alcanzado la tranquilidad completa. En sus corazones, sabían que su viaje aún no había llegado a su fin. Aunque la decisión sobre el corazón de la eternidad había sido tomada, y la paz interna parecía haber prevalecido, el universo seguía siendo vasto y lleno de misterios. Goku y Vegeta caminaban por la senda que se extendía ante ellos. Aunque la vida les había enseñado a estar siempre alerta, en ese momento parecía que el tiempo se había detenido. Cada paso que daban los acercaba a un entendimiento más profundo de lo que realmente querían de la vida, y aún sentían que había más por descubrir. El peso de los días pasados les había dado una nueva perspectiva sobre el propósito de su existencia, y aunque el futuro seguía siendo incierto, no les aterraba. Sabían que lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. Ambos guerreros eran conscientes de algo crucial. Por primera vez, su batalla no era contra un enemigo, sino contra el propio destino. Habían dejado de buscar respuestas en el poder, y ahora la verdadera pregunta que se planteaban era cómo vivir con las decisiones que habían tomado, cómo moldear su futuro sin la necesidad de forzar el curso de los eventos. ¿Sabes, Vegeta? Comenzó Goku, con su voz serena pero llena de un matiz reflexivo. Creo que todo este tiempo he estado buscando algo más, algo que me diera un propósito. Luchar, entrenar, ganar, pero tal vez no era eso lo que necesitaba. Quizás lo que realmente me hace seguir adelante es saber que siempre hay algo por lo que vale la pena pelear. Vegeta, quien hasta ese momento había guardado silencio, reflexionó sobre las palabras de Goku. Aunque era el príncipe de los Saiyajins, y siempre había tenido una visión muy distinta de la vida, sabía que las cosas habían cambiado. Lo entiendo, Kakarot. Siempre he luchado por el orgullo de mi raza, por demostrar mi superioridad, pero ahora sé que hay algo más allá de eso. El poder no es el único propósito en la vida. Hay algo más grande en juego. Y no me refiero solo a salvar al universo. Hablo de algo más íntimo, algo que tiene que ver con los lazos que formamos, con las personas a las que protegemos. Goku sonrió ampliamente, su corazón sintiendo la calidez de la comprensión mutua. Eso es, Vegeta. Lo que me hace seguir adelante no es solo la victoria, es la gente que está a mi lado, los amigos que tengo. Son ellos los que me dan la fuerza para seguir luchando. Y aunque no tengo todas las respuestas, ahora sé que la vida se trata de proteger lo que es importante. Un silencio pesado cayó sobre ellos mientras continuaban su camino. Aunque las palabras habían sido dichas, ambos sabían que todavía les quedaba un largo camino por recorrer. La verdadera paz no solo se encontraba en sus corazones, sino en cómo lidiaban con el futuro que los esperaba. En sus manos descansaba la capacidad de elegir el tipo de vida que querían vivir. Ya no se trataba de ser los guerreros más fuertes, ni de tener poder para cambiar el curso del tiempo. Ahora se trataba de ser mejores personas, seres más conscientes de su lugar en el universo. De repente, un destello de luz rompió la quietud del camino. No era el brillo de una estrella, ni el resplandor de alguna energía cósmica. Era algo más cercano, algo que parecía manifestarse de la nada. Un portal se abrió en el aire frente a ellos, un vórtice de energía que parecía no tener fin. El portal estaba impregnado de una energía familiar, pero extraña al mismo tiempo. Goku y Vegeta se detuvieron, mirándose con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué es esto? Preguntó Goku, su mirada fija en el fenómeno ante él. Vegeta frunció el ceño, analizando la situación. No lo sé. Pero tengo la sensación de que esto no es algo común. Podría ser un portal hacia otro lugar, o tal vez hacia algo que aún no entendemos. Con una leve sonrisa, Goku dio un paso hacia el portal. Bueno, sea lo que sea, parece interesante. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vegeta, aunque más reticente, no pudo evitar sentir una chispa de emoción al ver la curiosidad de Goku. Sin importar el peligro, seguir a Goku siempre había sido parte de su naturaleza, y no iba a detenerse ahora. De acuerdo. Pero no te hagas ilusiones, Kakarot. No vamos a salir de esto sin dar una buena pelea. Ambos guerreros, ahora más unidos que nunca, se adentraron en el portal. La energía que los rodeaba se amplificó a medida que avanzaban, y el aire se llenó de una sensación de anticipación.
No sabían qué los esperaba al otro lado, pero algo dentro de ellos les decía que este sería un nuevo capítulo en sus vidas. El portal los absorbió completamente, y en un parpadeo, el mundo que conocían desapareció. Todo a su alrededor se desvaneció en un vacío profundo, y por un momento, ni siquiera sabían si aún estaban vivos. La oscuridad los envolvió, pero esta vez, no sentían miedo. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar. El universo, siempre cambiante, había vuelto a presentarles una nueva prueba. Y esta vez, los dos guerreros estaban más preparados que nunca.